Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo y estoy con un invitado de lujo. Me siento honrado de tener acá a... no es mi hermano, es Josué de Monitor Fantasma. ¿Cómo estás, Josué? Hola Adolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Queremos hablar claramente de fútbol, de eso se trata el canal, de cómo la sociedad se comporta en relación al fútbol. Salieron hartas ideas antes de esto. Vamos a hablar también de los orígenes del fútbol. Algunos dicen México, otros dicen China, otros dicen Inglaterra. Pero hay una cosa que nos une, es que nos gusta el fútbol. A la gran mayoría de los latinoamericanos. Yo creo que el monopolio del deporte lo tiene acá el fútbol en Latinoamérica. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, es que no lo sé, es una cuestión ya que nos viene creo que de manera irracional, ¿no? Cuestionamos por qué el fútbol nos mueve tanto, pero sabemos que es una de las principales motivaciones junto con la religión, ¿no? Sí. Es una de las pocas cosas en las que aún cree la gente. La gente puede no creer en los políticos, puede no creer en el sistema, en una ideología o incluso hasta en la educación, pero sigue creyendo en el fútbol y en la religión. Es una cosa bien compleja. A pesar de que todos los escándalos de la iglesia, a pesar de que mi equipo no gane, sigo creyendo en mi equipo y sigo creyendo en la religión. Así es verdad. Incluso a pesar de los escándalos dentro del fútbol, ¿no? Como también en la religión, También. a pesar de los escándalos, aún la gente sigue creyendo, ¿no? El ejemplo más concreto que tenemos es el FIFA Gate, ¿no? Que a pesar de todo es desde el organismo central del fútbol, que sería pues como el Vaticano del fútbol, donde prácticamente el papa del fútbol está ahorita creo que en prisión, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? En su momento fue apresado, pero no solamente el presidente del fútbol, el papa del fútbol, sino que todos los que estaban abajo, la segunda o tercera línea, todos cayeron. En Sudamérica, todos los presidentes de las federaciones sudamericanas cayeron. Pero sí, pues eso es lo interesante del caso, cómo el fútbol aún así sigue siendo pasión de multitudes, el deporte rey. Que básicamente eso es lo que se plantearon en Roma los emperadores cuando decidieron crear el espectáculo del circo romano. Hay que darle a la gente algo con que entretenerse y que los distraiga de la realidad, que muchas veces podía ser abrumadora, podía ser muy conflictiva, y más bien el espectáculo, en ese momento el circo romano, la lucha de gladiadores, será lo que más bien congregue a la gente, que le dé unidad, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en fenómenos recientes en nuestro país, con la clasificación de Perú al Mundial, que fue un fenómeno que llegó a aunar tanto a los peruanos, muchas veces divididos por circunstancias políticas, ¿no? Conflictos entre el presidente, el Congreso, bueno, todo este drama político que hemos vivido últimamente. El Mundial nos aunó mucho más. Y no solamente aunó a las masas, sino que también reactivó la economía. Aproximadamente el 20% del crecimiento de Perú va a ser debido al fútbol y debido a la selección peruana. Así es. O sea, la gente que vive del fútbol, ya sea jugadores, técnicos, periodistas, las personas que venden fuera del estadio la camiseta Bamba, ese aparataje del fútbol ganó y movió mucho la economía. Se podría decir también que en su momento toda expresión deportiva, toda expresión de espectáculo, el circo del panicirco, fue fundamental para controlar las masas y aún hoy sigue siéndolo. Para controlar las masas, bueno, no sé, de alguna manera siempre, en muchas circunstancias, a través del fútbol se ha conseguido distraer a la gente para que no piense mucho en algún problema, ¿no? De repente, uno de los casos más célebres fue el del Mundial de Argentina, Argentina 78 creo que fue. 78, Argentina. La dictadura militar que se vivió en Argentina precisamente se encargó de manipular un poco los resultados para hacer que la gente se distraiga de los conflictos que se vivían en ese momento y se enfoque más en el fútbol, ¿no? Hace poco también en Perú, en la época del presidente Humala, cuando rechaza el indulto al expresidente Fujimori, también aprovechó una circunstancia futbolística que fue un partido de Perú con Ecuador, en el Perú ganó, para anunciar que no iba a darle el indulto, ¿no? Como para que la gente, bueno, estamos felices, ya que importa lo que pasa después, ¿no? Entonces, siempre, bueno, no siempre, pero en distintas circunstancias se ha intentado utilizar el deporte como para pasar mejor el trago amargo. Entonces en ese sentido ha funcionado muy bien. Suaviza un poco la realidad mala del momento. Claro, es que, caramba, te ayuda a hacer un escape, ¿no? A pensar de que las cosas son más simples. Finalmente en un campo de juego, como se dice,
coloquialmente son 11 contra 11, ¿no? No hay mayor diferencia pues entre un equipo y otro, entre un país y el otro, o a nivel de clubes, ¿no? Entre 11 jugadores y otros 11 jugadores, todos están con más o menos la misma camiseta contra los rivales, y bueno, es una realidad aparte, es una forma de soñar distinto. Cambia también el ánimo de las personas, se genera un poco más de productividad al día siguiente si mi equipo ganó. Hasta incluso se pueden dar el lujo de dar feriados si Perú clasifica al mundial. Hombre, claro que sí. Entonces se puede manejar mucho eso, camuflar algunas cosas que quizá la opinión pública no estaba aceptando antes. Claro. Lo que pasa es que también es un tema de motivación. Por ejemplo, en naciones que la están pasando realmente mal, ¿no? Algo que te puede ayudar a devolverte la esperanza, a ver las cosas con más alegría, siempre es bien recibido. Por ejemplo, Perú, que es un país que no lo estaba viviendo bien últimamente, entonces este impulso que tuvimos gracias al Mundial nos ha ayudado bastante, ¿no? Pero yo me acuerdo que incluso desde joven, yo antes era más hincha del fútbol, ahora lo dejaba un poco por temas laborales, pero cuando era chico era muy hincha de un equipo peruano que era Universitario de Deportes, ahora ya casi no lo... Se salvó el descenso ahora, así que... Mira, que me he enterado hace poco que estuvo al borde del descenso, ¿no? Para mí una cosa increíble. Pero me acuerdo que antes era muy feliz cuando mi equipo ganaba, cuando ganaba ese fin de semana. Entonces, como tú decías hace un momento, comenzaba la semana con más optimismo, hacía las cosas con más alegría, y la productividad aumentaba. Entonces, y al revés también. O sea, si perdía contra el clásico rival, partías mal la semana. Muy deprimido, estaba muy deprimido. Hablando de los orígenes del fútbol, estábamos hablando los mayas, los chinos, los japoneses, en general, los guaraníes también. En general, los deportes con balón o algo que sea de fácil movimiento, como una esfera, han estado presentes en la humanidad por siglos. Pero, ¿qué es lo que es el fútbol? ¿Es un deporte que se practicaba hace 6 siglos, hace miles de años? ¿O es lo que comenzó a normar la FIFA en 1904 o la Federación de Fútbol, la Asociación de Fútbol Inglesa, tiempo antes? No lo sé, probablemente eso sea una pregunta que nunca tenga respuesta. Es muy complicado porque no se sabe si es que atribuirle al fútbol el origen desde que se originan los deportes o desde que se origina el primer juego competitivo, ¿no? Porque si es así, pues tendremos que recurrir pues incluso a siglos antes de la era común. No se puede decir con precisión. Estábamos viendo distintos orígenes y creo que coincidíamos en que los ingleses son los que más tuvieron algo parecido a lo que hoy conocemos como el fútbol. Algo que también es digno de destacar, y eso lo quería comentar porque recién lo he descubierto el día de hoy. Estaba estudiando un poquito la historia y parece ser, no lo sabía, de que los indígenas guaraníes tenían un juego muy parecido al fútbol como una pelota de goma, dicen algunas crónicas españolas de la época. En el siglo XVII se relataba cómo jugaban con un balón de goma hueco y que se lo disputaban pateándolo con las rodillas y con los tobillos. Y esto ocurrió en la provincia de Misiones, en Argentina, en el siglo XVII, casi paralelo al juego de pelota azteca. Sí, muchas civilizaciones también han desarrollado juegos parecidos, no necesariamente con un balón, con las piernas, ¿no? Pero ha existido esa como inquietud por hacer algo competitivo, ¿no? Como para entretenernos, ¿no? Que no necesariamente sean las guerras, ¿no? Sino que claro, facilita en gran medida que el fútbol es muy fácil de practicar. Puedes usar o un balón, incluso en el colegio usábamos una botella. Las medias. También. Las medias enrolladas. También. 2 palos para que fueran el arco y se acabó. Una persona por lado, 2 personas, 20 personas por lado y se juega. En la Edad Media se peleaba, se pegaban de todas formas. Una de las pocas reglas que había era no matar, solamente por mantener la posesión del balón. Y esa también puede haber sido uno de los orígenes que después tomaron los franceses, los ingleses sobre todo, para poder crear el deporte tal como lo conocemos, porque si bien el fútbol, jugar a la pelota es distinto a jugar fútbol. O sea, yo puedo estar, como te decía, con una botella, pero el fútbol tiene reglas, es 11 por lado, tiene un árbitro, tiene un arco, tiene áreas, pero el origen de todo este deporte debe ser común para toda la humanidad. O sea, también, como te contaba hace poco, los mapuches hace siglos jugaban, entre comillas, hockey sobre césped, con un palo y una pelota
pasaban de un lado para otro, se pegaban y anotaban un punto en el arco contrario. Pero como conocemos el hockey sobre césped, es totalmente distinto a eso, pero puede ser como el origen, lo primitivo. Claro, primitivamente hay un deporte muy básico, ¿no? Que es poner algún elemento esférico, ¿no? Que se disputan dos rivales y que tiene que ser llevado hacia un lugar específico, ¿no? Y eso también es el origen de varios deportes modernos que conocemos, como no solamente el fútbol que conocemos, que estamos hablando hoy día, sino el fútbol americano, el rugby, el básquet, el hockey, el polo, entre otros, ¿no? Comparten más o menos las mismas características. Y todos los que comentas son relativamente nuevos, porque comenzaron a crearse y a gestarse ya en el siglo XX, pero si tú vas para atrás, el rugby y el fútbol son quizás los más antiguos. Entonces tú, Adolfo, ¿en qué época puedes tú situar el origen del fútbol, en tu opinión? El origen del fútbol yo se lo podría atribuir a Francia, en Edad Media, por ejemplo, En Edad Media. cuando jugaban hasta incluso pueblos enteros entre sí, la competición de equipos disputando un solo balón y tratando de anotar en otro lado, sin reglas, pero le debemos todo al fútbol actual como lo conocemos, a los mundiales de fútbol, a la Copa Libertadores, a la Champions, a los ingleses que fueron los primeros que normaron. Así es, a la reglamentación, ¿no? Que ha hecho que se homogenice, ¿no? En una cosa, ¿no? Y que todos nos podamos entender en el mismo lenguaje. Que lo haga universal. También es interesante, sí, ¿no? Muy bien. Yo creo que sería un poco más primitivo con esto y creo que pondría los orígenes del fútbol en los orígenes del espectáculo, del deporte. Y tendría que remontarme, creo que a la antigua Grecia, ¿no? A las Olimpiadas antiguas, ¿no? Donde surge el deporte de competición, donde la gente se reunía en torno al espectáculo deportivo y tenía pues a sus ídolos deportivos, ¿no? Que los coronaban con las hojas de laureles, ¿no? No era pues no era el fútbol pues con una pelota que había que llevar a una portería, pero sí era el origen de todos los deportes. El deporte como algo competitivo, claro, tiene su apogeo en la antigua Grecia. Así que eso fue todo por hoy. Muchas gracias, Josué, por estar acá conmigo. Muchas gracias a ti también, Adolfo, por la invitación. La he pasado muy bien aquí en su programa La Jugada Polémica. Muy bien. Chileno.p. Para los que no conocen a José, difícil. Monitor Fantasma, vamos a dejar en la descripción el link. Sube videos, pero 3 veces por semana. Son muy entretenidos también. Así que bueno, muchas gracias. Si les gustó el video, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Suscríbanse también al canal a Monitor Fantasma. Y compártanme con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. Hasta la próxima, futboleros. Hasta